Aunque hoy solemos mostrarnos escépticos frente a la culpa o la vergüenza pública, vivimos en una cultura profundamente basada en la culpa. Nuestro concepto de moralidad suele depender de que las personas reconozcan sus faltas y se castiguen interiormente por ellas. Cuando alguien pide disculpas, muchas veces juzgamos la sinceridad de esa disculpa diciendo algo como, bueno, se sentía realmente mal por lo que hizo. Es decir, solemos considerar esa conciencia castigadora como algo positivo, algo que nos mantiene en el camino correcto y nos vuelve mejores personas. Nietzsche busca desacreditar la idea de sentir culpa por poseer impulsos considerados malos. La tesis central de Nietzsche es que la mala conciencia es la voluntad de crueldad dirigida hacia uno mismo. Así como la moral de esclavos era, según Nietzsche, un deseo de poder deformado por la imaginación, la culpa sería un instinto de crueldad que termina vuelto hacia el interior. Para Nietzsche, el único individuo soberano es aquel que es dueño de sí mismo, una persona con suficiente dominio sobre su voluntad como para hacer promesas y cumplirlas, y con suficiente sabiduría como para no prometer aquello que sabe que no podrá cumplir. Esta persona posee una forma de responsabilidad personal autodirigida y una conciencia que no es, en ningún sentido, una mala conciencia. Tiene valores, pero esos valores nacen de sí mismo y no son impuestos desde afuera. Y, sobre todo, posee una profunda afirmación de sí mismo. Según el médico Gabor Maté, existe una necesidad profunda de pertenecer, una necesidad profunda de ser leal y un sentimiento de traición cuando esa lealtad, de alguna manera, es herida o insultada. Si no recibiste el amor que necesitabas, puedes terminar consumido por la necesidad de agradar. Entonces te vuelves muy amable, muy agradable, e incluso puedes convertirte en una persona extremadamente servicial. Pero eso puede ser un mecanismo de adaptación. Por supuesto, uno puede ser genuinamente amable y realmente apoyar a los demás, mientras también cuida de sus propias necesidades. Sin embargo, muchas personas son muy amables, agradables y serviciales porque reprimen sus propias necesidades. Según Maté, un niño básicamente tiene dos necesidades fundamentales. La primera es la necesidad de apego, que es la búsqueda de cercanía y proximidad con otro ser humano. Podemos decir que, en esencia, la dinámica del apego es la más poderosa en la vida humana. Su propósito fundamental es la protección y el cuidado de los jóvenes. Los bebés se apegan a sus padres y los padres se apegan a sus hijos porque eso favorece, por un lado, que los niños sean cuidados, y por el otro, que los padres cuiden de ellos. Eso es el apego, y estamos biológicamente programados para él durante toda nuestra vida. A veces, cuando nuestras necesidades de apego se dirigen hacia ciertos lugares, pueden imponerse sobre cualquier otra cosa. Según Maté, otra de nuestras necesidades fundamentales es la de pertenecer y formar comunidades, porque sin ellas tampoco habríamos sobrevivido como especie. Por muy fuertes o independientes que queramos imaginarnos, jamás habríamos superado las primeras etapas de la evolución. Pero existe otra necesidad que también tenemos, la autenticidad, la necesidad de ser nosotros mismos. Y eso también está relacionado con la supervivencia, pues, si no estás conectado contigo mismo, no sobrevives en el mundo. La autenticidad significa estar en contacto contigo a partir de la conciencia de quién eres en relación con tu entorno. Pero si un niño se enfrenta al dilema de que, si es auténtico y expresa sus sentimientos, sus vínculos afectivos estarán amenazados, porque sus padres no pueden manejarlo, porque están demasiado estresados, deprimidos o traumatizados, entonces el niño, inevitablemente, reprimirá su autenticidad. No lo hará conscientemente, pero lo hará. Y esa supresión de los sentimientos profundos y de la autenticidad se convierte en un mecanismo de adaptación. Eso significa que dejo de estar en contacto con mis necesidades, ya no presto atención a mis emociones ni a mis sentimientos y dejo de ser consciente de ellos. Esto tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que puedo volverme compulsivamente dedicado a satisfacer las necesidades de los demás mientras ignoro las mías, y de ahí surge la enfermedad. O también puedo desarrollar toda clase de falsas necesidades, y eso es, en gran medida, de lo que tratan las adicciones. Así que es esa tensión irresoluble entre autenticidad y apego, a la que muchos de nosotros en la sociedad nos enfrentamos, la que termina produciendo la autosupresión. Y uno de los posibles resultados, no el único, pero sí uno de ellos, es que la amabilidad se convierta en un mecanismo de adaptación.
casi cualquier persona, cuando está siendo auténtica, puede sentir que está siendo auténtica. Pero, ¿cómo sabemos que estamos siendo auténticos? Gabor Mate dice que, muchos años antes de desarrollar formalmente estas ideas, o de haber leído sobre ellas, ya sabía cuándo se estaba traicionando a sí mismo, cuando actuaba como alguien distinto de quien realmente era. Y es que, aunque a veces sea de forma sutil, muchas personas poseen una especie de intuición interna que les permite percibirlo. Cuando perdemos el contacto con nuestro yo auténtico, aparece una sensación de vergüenza o de sufrimiento interno. Esa incomodidad es, muchas veces, una señal de que estamos viviendo de una manera que no sentimos realmente propia. Podemos parecer buenas personas ante los ojos de los demás, y aún así, sentir internamente que algo no encaja. Como si una parte de nosotros supiera que estamos sosteniendo una imagen, interpretando un papel o alejándonos de quienes realmente somos. Mate sostiene que, en algún momento, si dejamos de escuchar esa voz interior, el cuerpo terminará hablándonos de manera clara y contundente, algo acabará rompiéndose dentro de nosotros. Muchas veces eso aparece en forma de enfermedad o síntomas físicos. Según Mate, es una señal de que algo dentro de nosotros intenta decir no, cuando nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Si esa voz no logra llegar directamente a nosotros, o si la escuchamos pero la ignoramos, entonces el sufrimiento termina manifestándose de otras maneras, aparece la depresión, la ansiedad o algún otro tipo de malestar, incluso nuestras relaciones personales comienzan a desgastarse. En ese momento podemos reaccionar diciendo, simplemente no estoy con la persona correcta, todo es culpa suya, como muchas veces hacemos. Sin embargo, para algunas personas, ese momento se convierte en la apertura de una puerta. Una oportunidad para empezar a preguntarse, ¿qué había de falso en mi manera de vivir? ¿Cómo creé esta situación? ¿Por qué sigo repitiendo los mismos patrones una y otra vez? En otras palabras, algo difícil ocurre para sacudirnos de esa creencia cómoda de que todo está bien tal como está. Y, como plantea el pensador espiritual A. H. Almas, las cosas más difíciles que nos suceden también pueden ser las más compasivas. Y muchas veces, precisamente para evitar enfrentarnos a esas contradicciones internas, construimos versiones idealizadas de nosotros mismos. Empezamos a actuar de determinada manera no necesariamente por convicción, sino porque necesitamos sostener cierta imagen ante los demás, o ante nosotros mismos. Y es aquí donde surge una pregunta importante: ¿qué importa más, el acto, o el motivo detrás del acto? Seguramente alguna vez has conocido a una persona que va a la iglesia todos los domingos, que comparte constantemente publicaciones sobre religión o catolicismo en sus redes sociales, pero que, al convivir con ella en persona, parece ser alguien desagradable. Alguien cuya religiosidad se siente más como una apariencia que como una convicción genuina. O tal vez has visto a la figura de redes sociales que se graba mientras reparte comida o dinero a personas en situación de calle. Y aunque aparentemente está ayudando, el video parece tratar más sobre él mismo que sobre las personas que dice ayudar, como si la caridad fuera también una forma de promocionarse, una inversión para construir cierta imagen pública. Algo parecido ocurre mucho en la universidad, especialmente en carreras como filosofía. Está esa persona que sabe mucho sobre un tema o una corriente filosófica, pero cuya verdadera intención parece ser demostrar que es más inteligente que los demás. Para eso recurre constantemente a tecnicismos complejos o a palabras que él mismo apenas comprende. Todas estas acciones, ir a la iglesia, ayudar a alguien, leer mucho o dominar un tema, parecen buenas, incluso podríamos considerarlas virtuosas. Pero, muchas veces, la motivación detrás de ellas parece estar más relacionada con el ego que con la virtud misma. León Tolstói también escribió sobre este problema humano. La tendencia a creer que, por el simple hecho de realizar actos considerados buenos, uno ya es una buena persona. Esta idea aparece de forma muy clara en su novela Padre Sergio, obra que utilizaremos para profundizar en esta cuestión. El protagonista de la historia es Stepan Kasatsky, un joven brillante y ambicioso perteneciente a la alta sociedad, un entorno obsesionado con las apariencias y el estatus social. Desde siempre, Kasatsky ha intentado impresionar a los demás, y casi siempre lo consigue. Sin embargo, llega un momento en el que la única manera de seguir ascendiendo socialmente es casándose con una mujer de una posición superior a la suya.
Por eso comienza a planear un matrimonio cuyo objetivo principal no es el amor, sino el ascenso social. Todo parece marchar según sus planes hasta que, pocos días antes de la boda, su prometida le confiesa que en realidad solo se está casando con él para limpiar su imagen pública. Tiempo atrás había sido amante del emperador, lo que había provocado numerosos rumores sobre ella. El matrimonio con Kasatsky era una manera de borrar ese pasado. La revelación destruye al protagonista, no solo porque se siente utilizado, sino porque todos lo saben, todos hablan a sus espaldas. Todos entienden que él no es amado, sino utilizado como una herramienta para restaurar una reputación. Humillado profundamente, Kasatsky toma una decisión drástica, abandona todo y se marcha a un monasterio con la intención de convertirse en sacerdote. Este cambio en Kasatsky es uno de los puntos más interesantes de la obra porque revela algo profundamente humano. Muchas veces cambiamos no por convicción, sino por herida. No cambiamos porque hayamos comprendido algo, sino porque algo ha golpeado violentamente nuestro ego. Y es que, normalmente, es muy difícil que las personas cambien, por las buenas. Muchas veces necesitamos que algo nos destruya emocionalmente para tomar decisiones radicales o transformar nuestras creencias. Pero esos cambios no siempre son realmente buenos. De hecho, muchas veces solo encontramos maneras más elegantes o discretas de seguir alimentando el ego. Eso es precisamente lo que ocurre con Kasatsky. Una vez dentro del monasterio, es bautizado y pasa a ser conocido como el Padre Sergio. Sin embargo, él no entra a la vida religiosa porque haya desarrollado un amor genuino por Dios o por la fe. En el fondo, lo hace para sentirse moralmente superior a los aristócratas que antes lo rodeaban. Convertirse en sacerdote se transforma en una manera más sofisticada de decirles, yo soy superior a ustedes. He abandonado los placeres banales del dinero, el lujo y las apariencias. Pero, en realidad, sigue siendo una cuestión de ego y de imagen. El Padre Sergio destaca rápidamente dentro del monasterio gracias a su inteligencia, disciplina y entrega a la vida monástica. Sin embargo, la fe nunca termina de crecer verdaderamente en él. En un momento importante de la novela, una mujer gravemente enferma le pide que la bendiga. Aunque duda al principio, finalmente acepta, intenta ayudarla, darle fuerzas, transmitirle esperanza. Tiempo después, la mujer se recupera y comienzan a expandirse rumores de que el Padre Sergio tiene la capacidad de curar enfermos, así que rápidamente se vuelve famoso. Muchas personas empiezan a visitarlo buscando su bendición, y él las recibe, las escucha y las bendice, intentando motivarlas a seguir luchando contra las dificultades de la vida. Pero el propio Padre Sergio comienza a notar algo inquietante dentro de sí mismo. Mientras más pasa el tiempo, menos siente que ayuda a las personas por compasión genuina. En el fondo, empieza a disfrutar que la gente acuda desesperada a él, como si fuera una figura divina. Ver a tantas personas buscándolo, suplicando ayuda y depositando en él su fe, le produce cierta satisfacción. Y precisamente ahí se encuentra el principal defecto del Padre Sergio. Todo lo que hace, lo hace por sí mismo, por admiración, por reconocimiento, por alimentar su ego. Por eso nunca logra sentir una verdadera fe ni un amor auténtico por Dios, porque esa necesidad de sentirse superior, la misma que lo acompañó durante su vida aristocrática, nunca desaparece realmente. Solo cambió de forma. Su viejo defecto termina corrompiéndolo todo, incluso un acto tan sagrado como debería ser bendecir a otras personas. Con el paso del tiempo, el Padre Sergio recibe cada vez más visitantes. Personas de distintos lugares viajan solo para verlo, pedirle consejo o recibir su bendición. Poco a poco comienza a creer que realmente es un hombre santo, alguien capaz de hacer milagros y digno de toda la admiración que recibe. Hace mucho que abandonó la idea de que ayudaba a los demás únicamente por compasión. Ahora, en el fondo, siente que merece esa devoción, como si realmente poseyera un don especial. Aunque lleva mucho viviendo como sacerdote, nunca ha logrado encontrar la fe ni el amor a Dios que tanto aparenta practicar. Y paradójicamente, mientras más admirado es, más vacío se siente. En ese momento aparece una joven que, al enterarse de la fama del Padre Sergio, decide ponerlo a prueba. Su intención es seducirlo y llevarlo a romper sus votos religiosos. Sergio, que para entonces ya se ve a sí mismo como una especie de santo, un símbolo de pureza, intenta resistirse. Pero no puede,
Su voluntad es débil, igual que su fe. Después de caer, queda horrorizado consigo mismo, y es entonces cuando comprende que toda la imagen que había construido, la idea de ser alguien puro, elevado, distinto de los demás, era solo una ilusión, una mentira que había terminado creyéndose él mismo. Después de tantos años, no había conseguido aquello que buscaba, seguía siendo igual que todas esas personas a las que alguna vez creyó superar, continuaba necesitando admiración, reconocimiento y validación. Seguía alimentando su ego. Nunca había actuado verdaderamente por amor a Dios, y ni siquiera poseía una fe auténtica. Había fracasado en su intento de convertirse en alguien distinto de aquello que tanto rechazaba. Y precisamente aquí se encuentra uno de los puntos más importantes de la historia. La caída del padre Sergio no representa algo negativo, sino todo lo contrario. Representa el derrumbe de todas las mentiras que utilizaba para justificarse a sí mismo, la destrucción de esa imagen idealizada que había construido para sentirse digno de admiración. Por primera vez logra verse tal como es. Y aunque esa revelación resulta dolorosa, también le permite crecer, porque entiende que todo aquello que hacía era, en gran parte, un modo de engañarse a sí mismo. Es por eso que decide abandonar el monasterio, reconoce que es débil frente al aplauso y la admiración de la gente, así que sale en busca de una vida mucho más sencilla. Algo interesante de esta historia es que, aunque ocurren distintos acontecimientos y aparecen algunos personajes secundarios importantes, lo esencial sucede en el interior del protagonista. Sergio enfrenta una de las luchas más difíciles que puede experimentar cualquier persona, la lucha con uno mismo, con lo que somos o creemos ser, con aquello que sentimos, pensamos y tratamos de ocultar. Muchas veces actuamos sin detenernos realmente a pensar por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando intentamos responder esa pregunta, solemos refugiarnos en explicaciones vagas o cómodas que esconden cosas que ni siquiera nos gustaría admitirnos a nosotros mismos. Creo que ese es el núcleo de la obra, hacernos cuestionar cuántas cosas hacemos no por convicción genuina, sino por la imagen que queremos sostener, por el reconocimiento de los demás o por el deseo de admiración. Y, al final, en mayor o menor medida, todos terminamos cayendo en eso. Sin embargo, hacernos estas preguntas puede ayudarnos a vivir de una forma más auténtica. Muchas veces nos contamos historias bonitas sobre nuestras motivaciones porque nos duele aceptar lo que realmente se encuentra detrás de ellas. Pero reconocer nuestros defectos y debilidades también forma parte de aceptarnos a nosotros mismos, y puede convertirse en una forma de crecer como personas. Hay que recordar que el padre Sergio no encuentra la verdad cuando intenta ser un santo, sino cuando deja de necesitar ser visto como uno. Y entonces, respecto a la pregunta inicial, si importa más el acto o el motivo, podríamos decir que ambos importan igualmente. Pero lo verdaderamente importante es que exista coherencia entre ellos, porque al final esa coherencia es una forma de ser más honestos con nosotros mismos. Tal como nos enseña Jung, preferiría ser un hombre completo antes que simplemente un hombre bueno.